Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el poder estar aquí en esta noche. Vamos a estar orando para dar inicio a nuestro servicio. Amén. Buen Dios Padre amado, bendito Rey Celestial, te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta noche, Padre Santo. Te damos gracias, precioso Rey amado, por tus bondades, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, precioso Jesucristo, por guardar nuestras vidas, Señor, hasta este momento, precioso Rey. Y permitirnos, Señor, estar en tu casa para adorarte, para bendecir tu santo nombre, Señor. Para estar en medio de tu presencia, precioso Rey de gloria. Poder alabarte en esta noche, precioso Dios, en medio de nuestros hermanos, Padre. Invitamos tu santa presencia, Señor, que sea sobre nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, se venga y se goce y se pasee, Señor, sobre este lugar. Que tú inundes nuestros corazones, precioso Rey. Tú sabes, Señor, en la condición que vinimos, precioso Padre Santo, lo que nuestro alma, Señor, necesita de ti, precioso Dios. Que nuestros corazones estén abiertos, precioso Dios, y atentos, Padre mío, a tu voz, precioso Dios, y a tu presencia ministrándonos, Señor, en esta noche, Padre. Que tú, Señor, recibas, precioso Dios, cada cántico, precioso Dios, que salga de nuestros labios. Que sea como olor fragante ante tu presencia, precioso Rey amado. Que seas también, Señor, tú ministrando por medio de nuestro pastor, Señor, la palabra en esta noche, en nuestras vidas. Esa palabra que necesitamos, Señor, que necesitamos escucharla, Padre de la gloria, y no tan solo eso, sino ponerla también por obra, Padre. Esa palabra que realmente necesitamos, que vivifica nuestras almas, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos sustenta, que nos ayuda a vivir el diario vivir, precioso Dios. Señor, te damos gracias, Padre mío, porque tú has sido bueno para cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, por cada persona, Señor, que esté mirando, Señor, a través de las redes sociales, que también bendiga sus vidas, que tu presencia también llegue, Señor, hacia sus lugares, Padre. Si lo van a estar viendo en esta noche, Señor, en algún otro día, en el momento perfecto que tú tengas, Padre, que sea edificación para su vida y para su alma, precioso Dios. Señor, una vez más te damos gracias por este servicio, que tú estés aquí en medio nuestro, Padre, y que tu gloria descienda sobre nosotros. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, pueblo amado, pueblo escogido de Dios. Bendiciones. Buenas noches, Dios te bendiga. Vamos a adorar al Señor, a nuestro Dios, aquel que dio su vida por nosotros, a quien merece toda la gloria y toda la alabanza. A Él vamos a cantar esta noche. Así que vamos a cantar al Señor. Vamos a entregarle al Señor en esta noche cualquier dolor, cualquier cosa que podamos tener, por el gozo de Dios. Amén. Lo vamos a cambiar por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Cambiaré mi dolor y la enfermedad, los entregaré
fortaleza es. Amén. Él es nuestra fortaleza. ¿Quién iremos si no es a Él? Él es nuestro consolador. Él te ama. En esta noche Él nos recuerda que Él nos ama. Sé que todo obra para bien a los que aman al Señor, y todo lo que hace, Él lo hace por amor a nosotros. No conocemos sus caminos, no son sus caminos, no son nuestros caminos, sus pensamientos no son los nuestros. Pero Él nos ama en esta noche. Aleluya, sí, Señor. Gracias por amarnos. Sí, Señor. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, Él me ama. Cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Él es celoso de mí. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo y bajo de su viento y gracia. Sí, Señor. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Y cuánto nos ama Dios, Señor, sentimos tu amor. Cuánto nos ama, cómo nos ama Dios. Gracias, Dios. Oh, cuánto nos ama Dios. Siente el amor del Señor. Cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Él te dice que te ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos Aleluya, gracias Señor por tu amor. Gracias Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Es que ahora nosotros te amamos. Te agradecemos ese sacrificio
Y hoy te cantamos que te amamos. Aleluya. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. Díselo al Señor con todo tu corazón. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Dilo conmigo. Cristo, te amamos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuvieras si a ti no te tuviera. Sí, Señor, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuvieras si a ti no te tuviera. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera conocido al Dios que me ama? Gracias, Jesús. Te agradecemos tu amor, Señor, y por eso te amamos tanto. Aleluya. Así seguimos con la palabra de Dios y dejamos este tiempo a nuestro pastor, hermano Steve. Y Dios te bendiga. Cuando cantamos Cristo, yo te amo, pueden tomar su asiento. Y lo que hemos estado estudiando hace unos domingos atrás, Jesús dijo, si me amáis, ¿qué? Obedecer mis mandamientos. Y la prueba de nuestro amor para con el Señor es nuestra obediencia. Hemos puesto el lema para el año 2022, terminando este año, hemos hablado a través del año del lema de santidad a Jehová. Y esa es la prueba de nuestro amor para con el Señor. Que Dios te ayude para entender el amor, como Pablo dijo, tan ancho, tan alto, tan profundo, tan grande, que es el amor de Cristo para con nosotros, el amor de Dios para con nosotros. Y cuando entendemos, realmente entendemos el amor de Dios, la respuesta natural es como un reflejo, ¿no? De lanzarnos en sus brazos, en saber que el Dios que sabe todo, sabe las cosas buenas que hacemos. Jesús en el relato, cuando hablaba de las 7 iglesias, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, habló de las cosas buenas, las buenas obras, pero también Jesús sabía qué cosas faltaba, qué cosas que no estaban haciendo, cosas que Él decía, tiene que hacer estas cosas, como del primer amor, de la obediencia, de resistir en medio de la persecución, de corregir las doctrinas falsas y mantener la verdad y aferrarse del Señor. Que podemos seguir creciendo, avanzando, desarrollando nuestra fe, nuestro amor por medio de la obediencia al Señor. Amén. Oramos, Señor. Esta canción es nuestra oración en esta noche. Decir, Señor, te amamos. Y en decir te amamos, hablamos muchas veces que el amor no son palabras, sino el amor se expresa por acción.
porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. Y también Jesús dijo, si me amas, entonces debes obedecerme. Ayúdanos, Señor, para poder entender qué tan grande es tu amor, qué tan grande es tu misericordia y tu gracia, pero también, Señor, en cuanto a lo que tú exiges a nosotros. El apóstol Pablo nos exhortó para vivir de acuerdo al llamado, dignos del llamado que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para poder poner al lado, como dice en Hebreos, poner los pecados que nos pueden detener y santificar nuestra vida, mantener nuestra mirada, nuestro enfoque en nuestro Señor Jesucristo y también en el fin de nuestra carrera. No es el que comienza, sino es el que termina. Queremos terminar bien y queremos vivir bien, Señor. Y cuando podemos mirar eso como una carrera de toda la vida, pero también podemos mirarlo como diariamente. Me levanto en la mañana y, Señor, mi ojo está en el blanco, es donde yo quiero ir. Yo quiero acercarme más a ti. Yo quiero estar hoy en posición, mi corazón, para poder escuchar tu voz, tu palabra a mi vida. Cuando estoy leyendo tu palabra, Señor, hábleme a través de tu palabra. Cambia mi corazón. Abre mis ojos, que mis oídos estén atentos, Señor, para escuchar tu palabra y para poder cumplir con ella. Señor, que tú seas, Señor, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios fuerte, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro sanador, nuestro todo, nuestro buen pastor. Señor, en esta noche declaramos nuestro amor para contigo. Ayúdanos, Señor, para ser fieles a ti. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amén. Santísimo Rey Celestial, Señor, te agradecemos una vez más, Señor, por darnos la oportunidad de estar delante de tu presencia, Dios, para poder venir delante de ti, Señor. Primeramente, Padre, oramos, Señor, para que tú seas, oh Dios, perdonando nuestros pecados, Señor, y trayendo, Señor, a memoria personas que quizás, Señor, hemos lastimado o quizás hemos ofendido, Señor. Queremos venir con corazones limpios, Señor, para que lo que ofrendemos en esta noche, Señor, sea grato delante de tu presencia, Señor. Nos llama, Señor, a tener un corazón, Señor, limpio, Señor, a tener un corazón sanado, un corazón, Señor, que ha perdonado, que ha limpiado, Señor, que se ha librado, Dios. Y primeramente rendimos delante de tu presencia, Señor, nuestros corazones, porque queremos ser obedientes, Señor, a las enseñanzas de tu palabra, Señor, como hablaba el pastor. La reacción, Señor, la expresión, Señor, de nuestro amor hacia ti es la obediencia, oh Dios. Y queremos obedecerte, Señor Dios. Oramos, Padre, Señor, por aquellas personas, Señor, que quizás hemos ofendido, Señor. Oramos, Padre, para que tú seas en medio nuestro, Señor, para que perdones nuestro pecado, Señor Dios. De igual manera, Padre, tu palabra dice, Señor, que no nos afanemos, Señor. Quizás algunos de nosotros, Señor, estamos pasando por tiempos de dificultad, Señor. Quizás, Padre Santo, Señor, tenemos necesidad, oh Dios. Y oramos ante ti, Señor, creyendo en tu palabra. Oramos creyendo, oh Dios, que en medio de cualquier situación, Señor, tú estás en control. Declaramos lo que dice tu palabra, Señor, y expresamos, oh Dios altísimo, en fe, Señor, creyendo que tú vas a suplir, que tú vas a proveer, Señor, que en medio de nuestra necesidad tú vas a estar obrando, Señor. Sea cual sea, Señor, la situación por la que nosotros estemos atravesando, nuestra mirada se mantiene, Señor, completamente en ti, y te honramos, Señor, y te glorificamos, Padre Santo, en todo tiempo, Señor Dios, porque tú eres Dios, Señor, ayer, hoy, por los siglos, Señor. Tú no cambias, eres el mismo, Señor, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, Señor. Hoy a ese Dios nosotros servimos, hoy a ese Dios nosotros glorificamos, Señor Dios, y confiamos que sin importar, Señor, la situación que nosotros estemos atravesando, Señor,
Sea cual sea, oh Dios, tu mano está sobre nuestras vidas, Señor. Eres tú, Padre, la roca que nos sostiene, Señor. Eres tú quien has cimentado, Señor, a través de nuestras vidas, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y hoy nos paramos, Señor. Hoy creemos, Padre Santo, Señor, y hoy respondemos en obediencia a ti, Señor. Extendemos nuestra mano, Señor, en obediencia, Señor, a lo que tú nos has llamado, Señor Dios. Hoy damos ante ti, Señor Dios. Hoy, Padre Santo, Señor, te glorificamos, Señor, a través de lo que damos, oh Dios Altísimo, Señor. Si alguno de nosotros, Padre, Señor, no puede en esta noche ofrendar, Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces, Padre Todopoderoso, Señor, el motivo de nuestros corazones, Señor. Así que oro ante ti, oh Dios, para que tú que nos conoces en intimidad, Señor, sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Oro, Padre Santo, Señor, por cada hogar representado, Señor, esta noche aquí en tu iglesia, Señor, para que tu bendición sea sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, Señor, sobre nuestros trabajos, Padre Santo, que tú sigas estando en medio nuestro, Señor. Bendito y alabado, Señor, sea tu santo nombre, Señor. Bendecimos cada ofrenda extendida en esta noche, Señor Dios. Oramos, Padre, por aquellos, Señor Dios, están orando, Señor, a través de las redes sociales, que están en sus hogares, Señor Dios, que de igual manera, Señor, están poniendo delante de ti, Señor, sus ofrendas, Señor. Los bendecimos, Padre Santo, Señor. Bendecimos este tiempo, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Marta. Les invito que tomen sus Biblias, los que están también mirando por redes sociales, si quieres, tienes ahí cerca tu Biblia, si quieres sacarlo, vamos a estar mirando unos pasajes en esta noche, en este estudio. El título del estudio para esta noche es Al cumplimiento del tiempo. Al cumplimiento del tiempo. Y ese título proviene de Gálatas capítulo 4. Si quieres mirar tu Biblia en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice, pero cuando vino, ahí está la frase, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero esa frase, al cumplimiento del tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En esa frase, el cumplimiento del tiempo, quiere decir, en el tiempo, significa el tiempo que fue asignado por Dios, que Dios tenía marcado en su calendario, en su agenda, el momento cuando Cristo iba a llegar al mundo. También en Romanos capítulo 5, versículo 6, y es el concepto que queremos agarrar en esta noche, al cumplimiento del tiempo, que Dios está en control de todas las cosas, y especialmente cuando Él decidió el tiempo, asignó el tiempo. No fue por casualidad, diciendo que hoy puede ser buen día, ahora voy a enviar a Jesús. No, fue planeado por Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo murió por los impíos. Al tiempo, quiere decir, al momento, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a los tiempos, el tiempo que Dios había asignado y puesto. Y sabemos que en Apocalipsis habla en cuanto el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Eso fue antes que el hombre pecó. Dios ya tenía planeado para enviar a Jesucristo, para morir por los pecados del mundo, porque Dios no está limitado por el tiempo. Dios sabe todas las cosas y Dios había planeado. Y vemos que en
en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 15, es la primera promesa que la Biblia da en cuanto a la venida de un Salvador para redimir a la humanidad. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de que Jesús iba a ir a la cruz, escrito ahí como tú te herirás en el calcañar, pero él herirá en la cabeza. Él iba a ganar la victoria. Y dice, también menciona en el Nuevo Testamento, en cuanto dice que la simiente, no simiente es plural, sino simiente, una simiente, que es el simiente del Espíritu Santo que vino sobre María para nacer el Señor Jesucristo. Y hablamos el domingo en cuanto si hablamos el domingo en cuanto de la importancia de eso, del nacimiento de Jesucristo, que tiene que ser el Hijo de Dios, tiene que ser Dios. Sabemos cómo iba a nacer Jesucristo por profecías del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 7, versículo 14, hay varios pasajes en Isaías que hablan sobre la venida de Jesucristo y lo que iba a hacer en su vida. Pero en Isaías capítulo 7, versículo 14, habla sobre el nacimiento, ese cumplimiento en el tiempo de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ahí Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, decía en cuanto a cómo iba a venir Jesucristo, que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en el mundo, Dios con el ser humano. Entonces sabemos cómo iba a nacer. Iba a ser una manera milagrosa, una obra de Dios, del Espíritu Santo, y sabemos dónde iba a nacer. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesucristo, que no tenía un comienzo, existía para siempre, pero que iba a venir un misterio, que Dios iba a llegar a ser un hombre, un ser humano, nació como bebé en Belén. Sabemos dónde iba a nacer. Y cuando venían los magos, que ellos también decían que venían porque habían visto su estrella, venían para la ciudad siguiendo la estrella hasta Belén. Y sabemos también, entonces sabemos cómo iban a ser por medio de una virgen, sabemos dónde en Belén y también por qué Jesús vino al mundo. En Juan capítulo 1 versículo 29 tenemos las palabras de Juan el Bautista. En Juan capítulo 1 versículo 29 Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él, y aquí dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está declarando que Jesucristo nació. Sabemos cómo iba a nacer, por una virgen. Sabemos a dónde iba a nacer, en Belén, y también por qué iba a llegar al mundo, para quitar los pecados del mundo. Ahora, en cuanto al cumplimiento del tiempo, hay varias cosas que pasaron en el tiempo de Jesús que hicieron ideal el tiempo para que Jesús naciera cuando Él nació. Primeramente, había un idioma común en el tiempo cuando nació Jesús. En el primer siglo de todo el Imperio Romano hubo un
idioma en común que fue el griego, el idioma griego. Y si miramos la imagen aquí en la pantalla, hay una imagen en cuanto del Imperio Romano que fue desde España hacia Inglaterra, bajo hasta Egipto, Medio Oriente, y esos países, Turquía, todos los países ahí que estaban incluidos en el Imperio Romano, que el Imperio Romano existía ya por siglos, pero fue a través de ese tiempo que fueron extendiendo su territorio. Y ese comenzó también cuando antes de los romanos, en Grecia, con Alejandro el Grande, cuando él fue siendo joven, pero fue un líder militar, y él conquistó el mundo entero. Y cuando tenía, ¿cuántos años tiene? Como 30 años, cuando él lloró porque ya no había más países para conquistar, conquistó todo el mundo conocido en ese tiempo. Y vemos también en el libro de Daniel que las profecías que Daniel daba hablaban sobre Alejandro el Grande, que iba a levantar para que nadie iba a poder hacer frente de él. En cuanto a la preparación para Jesucristo, el cumplimiento del tiempo, Dios ya estaba trabajando siglos antes para preparar el camino. Si no hubiera sido Alejandro el Grande haciendo todo eso, no hubiera estado las condiciones que existían en el tiempo cuando nació Jesús. También hubo lo que se llama la paz romana. Hubo paz a través del imperio. Alguien decía, estudiando sobre la cultura de ese tiempo, la paz romana es una expresión utilizada para referirse al largo periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano, caracterizado tanto por su calma interior como por la seguridad exterior, lo que le permitió alcanzar su máximo desarrollo económico y expansión territorial, que como Alejandro el Grande conquistó ese territorio, después Roma conquistó y controlaba toda esa área, que no había guerras internas y también había conquistado todo, entonces no había enemigos del exterior, hubo paz. Y esa paz fue muy beneficioso para que cuando Jesús nació, y también después del nacimiento de Jesucristo y su muerte y su resurrección, la expansión del Evangelio, porque había paz y también Roma había construido carreteras a través del reino que facilitó el comercio, y eso también, los caminos facilitó también los viajes del apóstol Pablo, otras personas que salieron para llevar el Evangelio, que todo fue para beneficiar la extensión del Evangelio. Bueno, hablando de Alejandro el Grande, conquistó el mundo conocido, y no solo estaba interesado en conquistar el mundo y someterlo al dominio griego, quería hacer el mundo como Grecia. Difundió la lengua, la cultura, la religión, la filosofía griega a las tierras que conquistó. Entonces él quiso cambiar dio mucha libertad a los diferentes países, pero cambió la cultura, y eso ayudó para tener una sola idioma común. Y también, aun cuando estableció la religión y filosofías de los griegos, ese también ayudó, porque la gente en el tiempo que llegó Jesucristo, esos dioses que fueron importados de Grecia, no existía en cuanto al concepto de la salvación o concepto del perdón de pecados. Y la gente estaba buscando, listos para recibir algo que les pueda dar esperanza. También cuando Roma tomó control, ellos manejaban con un mano duro, y la gente estaba oprimida y estaban buscando auxilio, y fue todo planeado para recibir el Evangelio, las buenas nuevas. Y el pueblo judío también en ese tiempo estaban anhelando, por razón de la opresión de los romanos, anhelaban su Mesías, estaban buscando su Mesías, aunque esperaban un Mesías militar para quitar el yugo de Roma, pero estaban anticipando la venida de su Mesías. Jesús vino
no como ellos pensaban, pero ese ayudó también después de su resurrección, de la gente poder reconocer. No todos los judíos, la mayoría rechazaron, pero los que estaban dispuestos a escuchar y ser dirigidos por el Espíritu Santo reconoció a Jesús como el Mesías. El pueblo judío estaban anhelando su venida. También cuando nació Jesús, el Augusto César proclamó un edicto que todo el mundo fuese empadronado, como leemos en la Biblia. Y si Jesús hubiera nacido un siglo antes del tiempo que nació, todavía no estaban las condiciones, porque había un siglo antes, todavía había mucha inestabilidad y política. Y si Jesús hubiera nacido un siglo antes que nació, los apóstoles no hubiera sido fácil para llevar el evangelio por todo el mundo. No había esas carreteras para poder ir en el intercambio, comercio, para también llevar el evangelio. En el mundo, en el Imperio Romano, también, como mencionamos, que había un idioma común en cuanto al griego. Jesús hablaba arameo, pero todos también hablaban griego. Muchos aquí en los Estados Unidos, muchos tienen que son americanos, hablan inglés solamente, pero en otros países uno va a Europa y personas hablan, o también en países, en diferentes países de parte del mundo, gente habla 2, 3 idiomas o dialectos. Y todos en ese tiempo, si los que vivían en Jerusalén, si hablaban hebreo o arameo, también entendían por lo menos el griego. Y ese fue parte de lo que fue planeado por Dios, en preparando todo para que se pueda facilitar la extensión, la predicación, para poder compartir el evangelio con otras personas. Y si Jesús hubiera nacido un siglo después del tiempo que nació, sabemos que en el año 70 después de Cristo fue la destrucción de Jerusalén y la desubicación del pueblo de los judíos, hasta que fueron restablecidos en el año que fue 1943, 47 creo que fue, pero desde el año 70 hasta este siglo los judíos no vivían en Jerusalén y no pueden haber cumplido con las profecías que fueron dados en el Antiguo Testamento. Entonces ni el nacimiento de Jesucristo puede haber cumplido con las profecías, ni tampoco el comienzo de la iglesia, que fue facilitado por las condiciones que existían en el primer siglo cuando Jesús nació. También podemos ver otras cosas. Por ejemplo, en el libro de Daniel, las profecías de Daniel, y Dios iluminó a Daniel por medio del Espíritu Santo para dar profecías que Daniel no entendía. El ángel dijo a Daniel, esos son solamente para que tú puedas escribirlos, guardarlos, y para que sean parte de la palabra de Dios, pero tú no vas a poder entender porque son cosas para tiempos en el futuro. Pero en el libro de Daniel capítulo 9, mirando versículos 24 al 27, están un poco difícil entender esos pasajes, pero quiero hacer un punto aquí en cuanto del mensaje, en cuanto al cumplimiento del tiempo. En Daniel capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, quiere decir los judíos, que Dios había asignado a 70 semanas. Ahora, cuando divida esas 70 semanas en varias partes, pero sobre todo lo que significa, están divididos en 69 semanas y una semana. Y 69 semanas fueron cumplidos. ¿Y qué pasó al final de las 69 semanas? Al final de 69 semanas fue el tiempo cuando Jesús fue crucificado. Y después falta una semana. Y cuando Jesús fue crucificado, fue
cerrando el tiempo para los judíos y fue el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles. Y ha sido desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta la venida de Cristo en el rapto, que está todavía en el futuro, y después en la tribulación va a cumplir la última semana, la semana 70. Entonces fueron cumplidos 79 semanas hasta la muerte de Jesucristo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ese puso fin al pecado porque Jesús murió. ¿Para qué? Para traer perdón de nuestros pecados y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, cuando no empezó el reloj del momento que Daniel recibió la profecía, sino el ángel dijo: Daniel, ese reloj para empezar a contar los 79 semanas va a ser cuando está el orden para reedificar el templo en Jerusalén, porque Daniel fue llevado en cautiverio a Babilonia, y fueron años después cuando otro rey, y de eso leemos en el libro de Nehemías y Esdras, cuando el rey dio el edicto para reedificar el templo. ¿Cómo sabe Daniel eso? Daniel no sabía. Por su conocimiento fue porque Dios había en su calendario, en su agenda, el cumplimiento de los tiempos. Entonces empezó cuando el rey Artajerjes dio el orden para restablecer el templo en Jerusalén. Empezó el reloj, y ese reloj fue contando 69 semanas, y al final de esas 69 semanas fue cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, y faltaba una semana más. El versículo 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Jesús iba a morir, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y versículo 27: y por otra semana, la semana 70, una semana que falta, confirmará el pacto entre muchos. Ahora está saltando hasta el tiempo de la tribulación. A la mitad de la semana, de la semana 70, los 7 años que faltan de la última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que va a levantar el anticristo en medio de la tribulación. Al principio él va a dar favor a los judíos para engañarlos, y en la mitad él va a entrar en el templo y va a hacer un sacrificio para contaminar el santuario, y van a reconocer: ese no es nuestro Mesías, y él se va a quitar la máscara como el anticristo. Pero todo eso fue de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al cumplimiento del tiempo. Y no tenemos tiempo para mirar en cuanto a mirar el calendario, cómo cumplieron esas 69 semanas, y terminó las 69 semanas justo cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y murió. Se fue de acuerdo al plan de Dios. Otra cosa que podemos ver en Mateo capítulo 2, la historia que leemos en cuanto a la Navidad. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. La visita de los magos. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
y versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vieron una estrella. Yo creo que los magos, yo creo que venían de Babilonia, y yo creo, no está en la Biblia, pero yo creo que fue Daniel, parte porque Daniel fue el jefe entre los magos en Babilonia. Y yo creo que había pasado información de Daniel de generación a generación a generación, diciendo que iba a venir el Mesías, y va a aparecer su estrella, porque no vemos en la Biblia en cuanto a que una estrella iba a aparecer anunciando la venida del Mesías. Pero yo creo que venían de Babilonia, y creo que Daniel también relató eso, y ese fue guardado entre la sabiduría de los magos. Y cuando apareció la estrella, sabían, esa fue la estrella que nos contaron y fueron, y sabían que esa estrella iba a dirigirlos hacia el rey de los judíos. Dios había planeado el movimiento de las estrellas, y esa estrella apareció justo en el momento cuando Jesús tenía que nacer, para anunciar su venida, porque Dios estaba en control de los cumplimientos de los tiempos. Una cosa más, en Mateo capítulo 1, versículo 17. En Mateo capítulo 1, versículo 17, dice, de manera, antes desde el versículo 1 al 16, habla de las generaciones, que nació con libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y Abraham engendró a Isaac, etc. Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces había 14 generaciones de Abraham a la deportación a Babilonia, y de Babilonia hasta la venida de Cristo, 14 generaciones. Dios tenía planeado, y Jesús llegó al momento exacto, de acuerdo al plan de Dios, que Dios había planeado antes de la fundación del mundo. Vemos que entonces el título del estudio, al cumplimiento del tiempo. Ahora, una aplicación breve para nosotros. Quiero contar un poco de mi historia, y en contar eso, si miramos nuestras vidas, yo creo que también cada uno tiene su historia, y uno puede ver que no solamente Dios sabía cuándo iba a nacer Jesucristo, pero Dios tiene planes para nuestra vida. Jeremías 29:11, que dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes para bien y no para mal, para darte el futuro que esperas. A los 12 años, la pastora estaba en su casa. Ellos tenían la costumbre de tener reuniones de oración en la casa. Cantaban, alguien de la familia compartía algo, pero oraban. Y en una reunión en la casa, que estaban ahí, me imagino cantando, leyendo la Biblia, una hermana mayor de la pastora empezó a llorar y dio una profecía. La pastora tenía 12 años, y ella dijo, tú vas a ir al norte y Dios te va a usar tu vida. Y después, eso fue a los 12 años, y después como se olvidó de esa misión. Pero tiempo después, alguien, creo que ella vino para decir que después la misma hermana vino después para decir esta profecía está cerca para ser cumplida. Y
Yo, cuando fui a estudiar en Life Bible College, en el año 1986, escuché que algunos iban a ir a un viaje misionero a Argentina. Y pensé, sería bueno. Creo que había varios diferentes grupos que estaban haciendo ese año, pero ni pensé, dije que porque no tenía el dinero apenas tenía para pagar mis estudios y no tenía para juntar para ir a un viaje, pero alguien me habló y dijo, Esteban, ¿has pensado en ir en ese viaje? Yo dije, ni cruzó mi mente. La persona dijo, yo creo que tú tienes que ser parte de ese viaje. Entonces, pero yo no tengo dinero. Digo, pero Dios sí tiene dinero. Y entonces empecé a levantar fondos y se levantó dinero, entonces yo pude ir en ese viaje misionero. Y ese viaje fue a Argentina. Regresé, ese fue mi tercer año de estudios, volví para cumplir mi cuarto año. Y justo el cuarto año, cuando fui a Argentina, como me encanté, me enamoré del país, regresé para terminar mis estudios sin pensar de regresar. Pero en ese año, mi último año de estudios, empezaron un programa de aprendizaje misionero. El programa creo que duró como 3 años, no duró mucho tiempo, pero inició el programa justo en mi último año de mis estudios. Y mi profesor de misiones eligió a 3 personas. Y uno de esas 3 personas fui yo. Y una de las personas que estaban en ese programa iniciaron, lo mandaron a Colombia, otro a Singapur, y a mí eligieron para ir a Argentina. Entonces, cuando gradué, acepté y fui parte de ese programa y fui a Argentina. Fui a Argentina, pero fui a la provincia de Buenos Aires. Fui a Argentina, a Buenos Aires, a la ciudad de San Isidro, donde estaba la iglesia cuadrangular, la iglesia central del país. Y ahí, en esa iglesia, había una muchacha que se creó en esa iglesia, que asistía a la iglesia, que Dios había preparado, fue al instituto, trabajando con los niños, y fue la pastora. Y yo fui, ella tenía un novio, pero ese novio tenía algunos problemas. La pastora se rompió con él justo al tiempo cuando yo estaba ahí. Entonces, de alguna manera, Dios empezó a unir nuestras vidas. Y también había profecías. Había 3 profecías que personas que decían a la pastora que Dios tenía una persona preparada para ella. Las 3 personas preguntaron, quizás algún día podemos contar toda la historia, pero una señora se acercó a la pastora y dijo si tenía un novio. Y ella dijo sí, pero había roto con su novio. Y la persona preguntó, ¿y dónde está tu novio? Porque fuimos a una convención de Buenos Aires, fuimos a otra ciudad, una provincia de Rosario, una iglesia donde había la convención anual de la iglesia cuadrangular. Y ella dijo, no, mi novio se quedó en Buenos Aires. La persona dijo, ese no es la persona que Dios tiene para ti. Dios tiene ese hombre para ti. Señaló a mí. Y ella no me dijo, yo no sabía eso hasta que después que nos casamos. Después, en esa misma semana, otra persona dijo ella la misma cosa. Y después estamos, la pastora y yo, ayudando a la secretaria del misionero que tenía un hijo de 1 año, y ella nos pidió a nosotros, como éramos de la misma iglesia, ella dijo, Esteban, ¿pueden ayudarme en cuidar a mi niño cuando yo estoy haciendo cosas con el misionero en la convención? Dijimos que sí. Entonces estamos juntos cuidando al niño, y el misionero en una ocasión dijo, necesito a Esteban, ¿dónde está Esteban? Y mandó a alguien para buscarme. Y una señora se acercó para buscarme y fue a la pastora, que en ese tiempo era una muchacha en la iglesia,
no éramos novios, no éramos nada, solamente nos conocimos en la iglesia. Y una persona se acercó a ella y dijo, ¿dónde está? El misionero está buscando a tu esposo. ¿A quién? A tu esposo. Ella dijo, no, no tengo esposo. Sí, sí, tienes esposo. Después me vio y digo, ahí lo vi. Y fue a buscarme y me llevó al misionero que estaba ayuda. Pero pensó que era el esposo de ella. Y después que había una historia larga, pero muchas cosas pasaron, pero nos unimos. Y después que nos casamos, ella dijo, ¿recuerda esa convención en Rosario? Me dijo que había dos mujeres que decían que en la historia, que ¿dónde está tu novio? Está en Buenos Aires, no es para ti. Y antes también, cuando estaba terminando mis 2 años de ese programa de aprendizaje misionero, que se acercó la hermana de la pastora diciendo, ¿recuerdas esa profecía? Está haciendo cerca para cumplir esa profecía. Y era para que nos casáramos, para venir al norte, para ministrar y para servir al Señor. Pero digo todo eso para decir en cuanto al cumplimiento del tiempo, para mirar todas las cosas que tienen que estar alineado para que pasara lo que pasó en nuestra vida. Y también todo lo que pasó en la vida de Jesucristo, para que llegó el momento exacto, justo, en lo que Dios estaba haciendo para cumplir con sus propósitos. En la misma manera, Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas. Cosas que Dios había hecho en el pasado y que está haciendo, y cosas también del futuro, en cuanto a cosas, el cumplimiento de cosas que Dios tiene para con nuestras vidas. Que Dios es tan grande, tan maravilloso, tan inteligente, en control de todas las cosas. En la misma manera como Dios está en control del lugar y la forma, el tiempo de la venida de Jesucristo, está también en control de nuestras vidas. Y entonces nuestro deber es para decir, Señor, abre mis oídos. Porque en diferentes partes, en cuanto a lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida, uno puede haber dicho, no. Dios vino hacia María. ¿Y qué dijo? He aquí tu sierva, que sea así como tú habías dicho. Cuando Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, el llamamiento de Dios es sin arrepentimiento, pero hay cosas que yo creo que fue el plan de Dios para el propósito de Dios para Israel era para entrar en la tierra prometida antes que entraron. Pero ¿qué pasó cuando enviaron esos espías? 2 espías, 10 dijeron que no. La tierra es fértil, es hermoso, sería ideal, pero había gigantes y no podemos. Caleb y Josué vieron todo lo que vieron los demás, pero decían, sí, son gigantes y es difícil, pero si Dios está con nosotros, sí podemos. Y no entraron porque no tenían la fe para creer que Dios era capaz de hacer lo que Él prometió que iba a hacer. Tenemos el ejemplo de Moisés, cuando Dios dijo a Moisés para pegar la roca con su vara, porque no había agua, y lo hizo, y brotó agua, y después en otra ocasión no había agua, la gente quejándose, y Dios dijo, Moisés, habla a la roca. Ya la roca había pegado una sola vez, esa roca era el símbolo de Jesucristo. Entonces Dios dijo, habla con la roca. Pero Moisés, frustrado que el pueblo era tan rebelde, lo pegó. Y con ese segundo golpe, Dios estaba haciendo algo simbólico, que la roca iba a ser, como vimos en el pasaje en Génesis, que el serpiente iba a calcanear
a Jesucristo una sola vez sufrir y morir, pero Moisés arruinó el simbolismo que Dios tenía en pegar la roca una sola vez, simbolizando la muerte de Cristo, pero lo pegó 2 veces. ¿Y qué pasó? No pudo entrar. Dios dijo, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Y él dijo, Dios, por favor. Y Dios dijo, basta. Pero Dios logra sus propósitos, pero a veces pueden tardar por nuestra rebeldía o nuestra falta de fe. Pero Dios tiene todo planeado de acuerdo a su tiempo y sus propósitos. Y nuestro deber es para creer. Jesucristo nació al cumplimiento del tiempo, de acuerdo al plan de Dios. Y Dios tiene un plan para nuestra vida también. Y Dios está haciendo ese plan. Y nuestro deber es para santificar nuestra vida y para creerle, para obedecerle. Y cuando Dios, haciendo el plan que tiene para con nuestra vida, no fue fácil para Jesús cumplir el plan de Dios. Estaba sufriendo una agonía en el jardín, pero sabía que si en pasar por esa agonía, lo que iba a lograr la salvación de nuestras vidas. Si no hubiera pasado por eso, no hubiera podido ganar la salvación de nuestras vidas. Entonces, cuando hay dificultades, cuando hay luchas, nuestro deber es para permanecer en saber, Dios, tú estás en control. Tú tienes las cosas, Señor, en tus manos y tú tienes tu provisión. Y como estamos estudiando en el libro de Santiago, que Dios permite las pruebas para comprobar nuestra fe. Entonces, cuando vienen las cosas difíciles, no es para destruirnos, sino es para hacernos acercar a Él. Y tenemos que siempre estar seguros, confiados, con fe, que Dios está logrando sus propósitos. Es cuando confiamos en Él. Entonces, Dios tiene el plan para el nacimiento de Jesucristo y tiene un plan para mi vida y para tu vida también. Podemos confiar en Él, que el Dios que estableció las estrellas en el cielo y el mundo, y dicen que el universo extiende por billones y billones de estrellas y billones de millas, y Dios está en control de todo el universo, pero también Dios está en control de tu vida y la mía también. Vamos a darle gracias por eso. Amén. Amén. Oramos. Dios, queremos declarar, Señor, en esta noche, que tú estás en control de todo el universo. También, Señor, tú estás en control de mi vida. Quizás hay momentos, Dios, cuando yo no entiendo lo que está pasando y el por qué, pero yo soy tu hijo, tú eres el Padre, y puedo confiar, Señor. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Tú sabes lo que nosotros necesitamos. Y tú eres el proveedor. Y, Señor, tú obras a través de las noches oscuras. Tú obras a través de las pruebas. Y como habíamos orado, Señor, para comenzar el estudio también, cuando podemos levantar la mañana para decir que, Señor, hoy es una carrera. Y mi meta, Señor, es para terminar bien el día de hoy. Ayúdame, Señor, para poder caminar confiando, Señor, en tus promesas, confiando en tu provisión, sobre todo, Señor, confiando en tu palabra, porque tú nos hablas a través de tu palabra y tú nunca vas a dar algo que va en contra de tu palabra. Y esa palabra tiene las promesas, tiene la provisión, tiene lo que a ti te agrada y lo que a ti no te agrada. Y es nuestro deber, Señor, para guardar esa palabra en nuestro corazón y caminar a la luz de esa palabra. Gracias, Señor, porque has planeado cosas para nuestra vida.
Había cosas que tú estabas haciendo antes que nosotros naciéramos. Y hay cosas, Señor, que tú tienes para con nuestro futuro. Señor, tú obras todas las cosas para nuestro bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te adoramos, Señor, y damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, que estás obrando tu plan en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para no ser duros de cabeza, sino tener el corazón blando, sensible, para poder escuchar y para poder obedecer a tu voz. Gracias, Señor, porque tú estás en control de los tiempos y de nuestras vidas y de nuestro futuro. Te alabamos, Señor, y damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.